Buenas, hoy vamos a contarles el último capítulo del viaje a Egipto, lo cual es un poquito complicado y triste porque entonces uno llega y se acabó el viaje cuando uno ya lo cuenta. A mí siempre me da un poquito de guayabo. Pero hoy vamos para Alejandría, como dijimos. Y Alejandría es ni más ni menos que una metáfora. Alejandría es la metáfora de la antigüedad. Alejandría ya es el tiempo de los Ptolomeos. Alejandría ya es el tiempo de Alejandro Magno. Alejandría ya es el tiempo de la influencia griega. Alejandría llegó a ser la ciudad más importante de toda la antigüedad. Alejandría fue donde tuvo lugar el caso de los 72 sabios judíos que se les llevó a traducir el Antiguo Testamento al griego y todos terminaron haciendo una traducción idéntica, y eso se convirtió en una fuente fundamental del entendimiento del mundo bíblico. Alejandría, la historia y el lugar del poeta Cavafis, a cuya casa fuimos, y no podemos perder la oportunidad. Si fuimos a la casa de Cavafis y vimos todas las cosas maravillosas que hay allá y la vida de este hombre que era el poeta de la ciudad, pues sea esta la oportunidad para leer el poema de Ítaca, porque resulta que eso es lo que evoca la ciudad cuando uno llega a esta Alejandría. Alejandría ya está mejorcita. Hace 10 años cuando fui estaba cascada, pero como le están metiendo plata a todo, entonces le están metiendo plata a Alejandría, y en Alejandría vamos a hablar de Constantino Cavafis y luego vamos a hablar pues del plato fuerte de Alejandría, que es exactamente el lugar por donde uno tiene la mítica Alejandría, que va a ser la biblioteca, y que ahora tan maravillosamente, tan bellamente, con una urdimbre literaria de tanta calidad, Irene Vallejo nos describe en El infinito en un junco todos los pasos de los soldados buscando los libros para llevarlos a Alejandría, para tener el compendio de todo lo que es la biblioteca, así como los barcos que atracaran en Alejandría tendrían que sacar una copia de cada papiro y luego de cada pergamino para dejarlo en la biblioteca de Alejandría, que llega a tener 750.000 volúmenes de todo el saber del mundo antiguo. Irene Vallejo nos dice que a pesar de todo lo comprensiva y lo contenciosa que era la biblioteca de Alejandría, aún faltaban las voces de las mujeres y aún faltaban las voces de los excluidos, que no siempre quedaron en los papiros o en los rollos de Alejandría. Hoy por hoy, en la actualidad, en la biblioteca, en las palabras de nuestra muy querida y evocada Irene Vallejo, que nos tiene gravitando en los juncos infinitos de las historias de los libros en el mundo antiguo, no la describe de la siguiente manera. Tras 12 años de obras y 120 millones de dólares, en octubre del año 2012 inauguró con fastos espectaculares la nueva biblioteca de Alejandría, en el mismo enclave donde un día estuvo su antepasada. El edificio representa el astro del saber iluminado del mundo. Alberga una inmensa sala de lectura articulada en 7 pisos con un único techo formado por miles de paneles de colores que regulan la luz solar durante el día. El presidente de Egipto y alrededor de 3.000 dignatarios de todo el mundo asistieron a la ceremonia. Los discursos proclamados con el oportuno énfasis que era un monumento de orgullo para la población egipcia, que renacía el antiguo espacio de diálogo, entendimiento y racionalidad, que desde allí se daría alas al espíritu crítico y se certificó la resurrección de las glorias pasadas. Pero los fantasmas de la intransigencia obstinada acudieron a la cita. El reportero de la BBC que cubrió las celebridades buscó entre los recién estrenados anaqueles los libros del escritor egipcio Naguib Mahfouz, prohibido por las autoridades religiosas del país. No encontró ninguno. Un alto responsable, preguntado por su ausencia, respondió:
los libros difíciles se irán adquiriendo lentamente. El sueño loco de aquel joven macedonio prosigue su interminable batalla con los viejos prejuicios. Así nos cuenta Irene cómo se construyó la biblioteca, que cada vez es más espléndida y más maravillosa, y que esperamos que cada vez albergue más diversidades. Todos estos manuscritos en los que se inspiró Borges, todos esos manuscritos en los que el mundo sueña, los libros, toda esta biblioteca con sus míticas destrucciones, varias destrucciones tuvieron, unas en tiempos de los persas. La idea de que los árabes lo destruyeron porque todo lo que estaba contenido debería estar en el Corán y si no, no valía la pena leerlo, es una falsedad histórica que es importante desmentir, porque también es otra manera de echarles el agua sucia a los creadores de una gran cantidad de historia, civilización, matemática y astronomía, que han sido los pueblos árabes y los pueblos islámicos. Entonces, Alejandría hoy por hoy es una biblioteca donde está Ptolomeo, una biblioteca donde está una buena parte del saber de la humanidad. Hoy por hoy es una biblioteca digital. Uno se sienta sobre un libro que está escrito por Shakespeare y que es una silla, pero ella es una biblioteca digital y un poco parafraseamos a Irene Vallejo que dice que los libros en un tiempo fueron de papel, de los papiros, en otro tiempo fueron de piel, de los pergaminos, en otro tiempo fueron de los grandes colores de los copistas y ahora son de luz. Están constituidos por luz en las tablets y en los computadores, pero que siguen iluminándonos en cualquiera de sus formas con las historias que nos cuentan y con las historias de la mítica biblioteca que exalta la imaginación de una manera increíble y donde está contenida buena parte que hoy tenemos y sabemos del mundo y que está tan bien hecha con figuras arqueológicas del fondo del mar que no se alcanzaron a llevar en el tiempo del colonialismo y que hoy adornan la biblioteca en ese turismo de excavación que nos llevó allá. Está la biblioteca, la enorme, la gran biblioteca de Alejandría, que digamos es de lo que dice de nosotros como especie, que hay tan poquitas cosas chéveres que decir ahora. Bueno, nosotros hemos hecho y rehecho la biblioteca de Alejandría, nosotros los humanos. Say it, non se nawis. Bueno, también estuve en las catacumbas. En las catacumbas hay 99 escalones. Y uno va bajando los 99 escalones y le van apareciendo todos. Los egipcios, los griegos, los romanos, los cristianos. Es como estar bajando a veces cuando sacan esos tubos que tienen diferentes capas de la tierra y donde nosotros podemos saber qué tan antigua es una formación a partir de esa medida. Eso pasa con la catacumba. Cada vez que usted va bajando se le aparece un pedazo distinto de la historia. Y allá está Hathor, magnífica, maravillosa, y allá me contaron la historia de cómo el sol iluminaba el inframundo durante la noche e iluminaba la tierra de los vivos durante el día, completando un ciclo total de luz para los egipcios. También dicen que en las catacumbas fueron enterrados los caballos con los jinetes que fueron diestros y grandes en las diferentes competencias que hubo en la época, y hay un escaparate con huesos de caballos de esa época. Las catacumbas dan una sensación muy particular de una historia sumergida.
de una historia sumergida que nos deja sus huellas totalmente metidas en la roca, esculpidas en la roca, en donde se encuentra uno otra vez con Anubis, otra vez con Hathor, porque siempre están. O sea, usted cree que está en cualquier otra parte y otra vez aparecen Anubis y Hathor y Isis y Horus y todo el combo, porque están por todas partes. Aunque después se cristianicen, aunque después se helenicen, aunque después se romanicen, están por todas partes en todo el suelo de Egipto. Entonces, Alejandría, donde uno siempre se quisiera quedar otro poquito, Alejandría, donde está los restaurantes del lado del puerto y está esa pesca fresca, Alejandría, la tierra de los poetas, Alejandría, la tierra de donde Cavafis nos cuenta el poema de Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni los cíclopes, ni los lestrigones, ni el salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con placer y alegría a puertos nunca antes vistos. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales. Cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas, ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allá es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia entenderás ya qué significan las Ítacas. Constantino Cavafis, el poeta de la ciudad, que tiene un humilde lugar donde vivió toda su vida, donde escribió su obra, donde están sus manuscritos, muchos manuscritos, muchas historias de Constantino Cavafis. Y con él van llegando las horas en que se va terminando este viaje magnífico, este viaje de carne y hueso que les conté por primera vez durante la pandemia, confinados, encerrados, imaginando un mundo. Así que ustedes pueden imaginarse lo maravilloso que es haber salido de un mundo confinado para sentir el viento, para sentir el aire, para ver la luz, para caminar las calles por primera vez después de estos tiempos de encierro y poder caminar por las calles del Cairo y por las calles de Alejandría. En la biblioteca de Alejandría está el Museo de Anwar el-Sadat. Y ese museo nos lleva a miradas distintas sobre el mundo. Cuando Anwar el-Sadat, en los acuerdos de Camp David, hace la paz por separado con Israel, eso se considera una traición al panarabismo, que era la gran recuperación histórica que hizo Gamal Abdel Nasser, el padre de la nación moderna, el hombre que recuperó una independencia robada
después de la repartición del Imperio Turco Otomano, en donde se les prometió una independencia que se les robó, y Nasser va a crear el panarabismo con una identidad muy grande. Y resulta que la paz por separado, es decir, que no la hacen todos los países árabes sino Egipto, y que renuncia al panarabismo para poder vivir en paz y que le devuelvan el Sinaí. Eso va a ser considerado incluso por los hermanos musulmanes como una traición, y se considera que ellos tienen la responsabilidad de la muerte de Anwar el-Sadat, que lo volaron con un escenario entero de gente. O sea, había una cantidad de gente ahí y lo volaron. Anwar el-Sadat es considerado para ellos, para unos, aquel que hizo la paz por separado y abandonó la causa árabe, lo que sería muy grave para Palestina. Para otros, el hombre que hizo la paz, porque también ellos decían, y eso yo lo oí la segunda vez que fui, que la guerra que ellos estaban librando no era contra Israel, sino era contra Estados Unidos, porque pues era su principal aliado y que esa sí no le iban a ganar. Y después de haber estado en todas las guerras, en la del 48, en la del 56, en la del 67 y en la del 73, dicen, bueno, nosotros hemos comprometido 4 generaciones en guerras, y eso ha sido un costo demasiado grande para la nación. Entonces Anwar el-Sadat se compromete a una paz que es tan polémica como les cuento, pero permite que los egipcios estén vivos. Y hay generaciones de egipcios, incluido mi guía y mis amigos, que están allá porque no hay más guerras, no ha habido más guerras para los egipcios, que habían participado en tantas guerras y habían muerto tanto, generación tras generación. Entonces Anwar el-Sadat es celebrado con orgullo por la paz que les dio, porque eso le dio la viabilidad a una nación que después de 5 guerras estaba exhausta en en el liderazgo y en ponerle pecho al panarabismo, porque muchas veces los dejaron ahí colgados de la brocha y no llegaron los iraquíes, no llegaron otros, pero los que siempre estaban ahí en la primera línea eran los egipcios, y a costo duro el que pagaron por eso. Anwar el-Sadat está en la biblioteca de Alejandría, en el sótano de la biblioteca. Ahí hay un museo en homenaje a él. Bueno, y entonces la pregunta del millón: ¿qué pasó con la primavera árabe 10 años después? ¿Qué es el origen de lo que le da el nombre a la serie? Pues, ¿cómo te digo? Es una pregunta difícil de contestar. Es una pregunta compleja y puede ser polémica. Sí se considera una revolución importante, es un día de fiesta, como el 23 de julio, cuando la gran revolución de Nasser. Sí se considera que es importante, sí se considera que la valentía de los jóvenes que entraron a la plaza a buscar democracia. Aquí tomo las palabras de Víctor de Currea, un hombre que ha conocido profundamente el Medio Oriente y que me da el siguiente análisis. La primavera árabe es distinta en cada lugar. Eso es distinto en Túnez, distinto en Siria, distinto en Bahrein, distinto en todo lado. Aquí vamos a hablar solamente de la egipcia, porque en cada uno de ellos la cosa es distinta. Él decía que a los 3 días de estallar la primavera árabe llegan los hermanos musulmanes, que como tienen una poderosa red social de apoyo, rápidamente entran como a liderar la revuelta, pues el levantamiento, la primavera en la plaza de Tahrir. Ellos empiezan a presentar como una alternativa política, porque tienen bastante fuerza dentro de la nación, y van a prometer que van a llevar una pluralidad y van a abrir un espacio político, que van a contemplar a Kadima, el movimiento de mujeres, que van a contemplar a los liberales, que van a contemplar a los coptos, que en un momento dado se unieron de manos para proteger la oración, que van a contemplar a todos los nuevos espacios políticos que se están intentando abrir camino en la primavera árabe, en la plaza de Tahrir, que significa libertad. Son una promesa importante en ese momento en que Egipto entra en una gran efervescencia histórica
Ahí son importantes y es importante todo lo que está pasando. Nosotros vimos las imágenes en televisión de los ataques que se hacían desde los cabellos. Digamos, no todos estaban con la primavera, había unos que no lo estaban. El tema con la policía que quedó terriblemente desprestigiada. El tema con el ejército que no ataca a la población, sino que se hace un poco a un lado mientras está durando toda la época de la primavera. Yo fui ahí. Y yo vi a un Egipto efervescente, utópico, completamente lleno de esperanza, con la historia en sus manos, queriendo transformarla, con los jóvenes en las calles, tomando la ciudad. ¿Qué fue de eso? Fue mi pregunta. Pues mire, no sé, porque los hermanos musulmanes ganaron las elecciones. Y en el momento en que ganaron las elecciones, digamos, cuando se presentó como candidato presidencial al-Morsi, entregó su carnet de hermano musulmán, queriendo decir con eso que su gobierno iba a ser para todos y que iba a ser un gobierno pluralista. Y eso le dio una gran fe como candidato y ganaron las elecciones. Pero entonces resulta que cuando ganaron las elecciones, nombraron un gabinete solo de hombres y solo musulmanes. Entonces, todas las demás fuerzas que estaban esos días en Tahrir se sintieron excluidas. Y entonces no hubo Kadima, ni hubo liberales. Entonces dijeron, no, pero nosotros los apoyamos y de todas maneras quedamos fuera del proyecto. Ahora, entre la primavera y las elecciones, hay un momento de caos, hay un momento de saqueos. Hay quienes dicen que abrieron las cárceles y sacaron a los presos comunes, a los ladrones, y eso se armó el pandemonium en una sociedad donde no hay robo callejero ni atracos por ahí, allá no pasa eso. Entonces, eso tiene una memoria terriblemente dolorosa en el momento actual, ese punto de caos. Y con poco, dicen, el ejército se hizo pauladito y dejó que eso se armara la que se armó. Y luego dijo, ¿usted quiere orden? Ah, bueno, yo le pongo el orden. Pero entonces yo le pongo mi orden a mi manera. Eso dice. Total, 1 año y medio después de estar gobernando los hermanos musulmanes, al-Sisi hizo un golpe de estado y el ejército tomó el control. Y tomó el control del país, el control total. Y los hermanos musulmanes quedaron más o menos proscritos. Y están ahorita, digamos, en la orilla de la historia de Egipto, pero ellos son importantísimos allá. Así que por ahora va así. Pero esto es una constante en la historia de los egipcios, entonces no es que hayamos salido del tema, es que el tema está así en este momento. Los jóvenes crecieron, la mayoría entraron al ejército. El ejército allá es obligatorio. Y tiene muy buenas condiciones para los jóvenes, les da muchas alternativas. El ejército es, digamos, una buena opción allá. Y entonces, pues la gente creció. El caos produjo pánico. Ese momento en que parecía que todo se les fuera de las manos fue algo que realmente produjo susto. Entonces, la sensación del ejército tomando el control de todo y el hecho de que al-Sisi se haya apoyado en el discurso nacional y que le están dando semejante apoyo y auge a la egiptología y a la museología, y el que haga estos desfiles tan absolutamente faraónicos como el que hizo para llevar las tumbas, las 22 tumbas que están en la parte de abajo del Museo de las Civilizaciones, que fue donde empezamos el relato, y el gran museo que lleva 10 años construyéndose y que se va a abrir el 4 de noviembre cuando se cumplan los 100 años de la tumba de Tutankamón y de Howard Carter, y todos los planes que se están haciendo para el Museo de la Plaza de Tahrir, y la Plaza de Tahrir que se llenó de estatuas y de jardines y sigue siendo muy bonita, pero ya no hay donde convocarse ahí porque está llena de estatuas y de jardines. Entonces, el país en este momento tiene una pujanza muy grande. Se le está metiendo plata toda la que tú quieras y se ve. Y se ven, digamos, las inversiones en todo eso. Y van para adelante y hay empleo y hay una apropiación
de lo que es la museología, la egiptología, todo lo que les digo, que los egipcios están en todas partes mirando su propia historia, recreándose en su pasado del que antes se sentían un poco más observadores que descendientes. Entonces hay un ánimo como de que van para adelante. Está haciendo proyectos faraónicos como una nueva capital en el mejor estilo de Tal el Amarna en las épocas de Akenatón o de Heliópolis o de Tebas o de Memphis, que siempre es una característica de quien quiere generar un nuevo poder, es hacer una nueva capital. Esa nueva capital queda a la salida del Cairo, es grande, fastuosa y amplia como les gusta a los egipcios, y aparentemente todo el mundo está contento, hay un consenso, hay una sensación de que alguien está al mando, de que alguien tiene las riendas, de que alguien los lleva por un rumbo, lo cual produce un consenso amplio entre la población que siente que ha tenido muchos días de zozobra y muchos días de búsquedas que no encontraron. También sienten que la revolución fue una manera de terminar con la era de Mubarak, pero que ya era hora de volver hacia un orden. Al-Sisi se presenta como, pues digamos, como Nasser, como Sadat, y luego él borran a Mubarak ahí del cuento. Otros dicen que Mubarak por lo menos no se fue de país, sino que se quedó allá a resolver su destino en Egipto. Y el asunto es que parecería que hay un consenso importante. Parecería que lo hay. Lo que pasa es que esto deja por fuera a los hermanos musulmanes. Y esto deja por fuera a los nubios abandonados abajo, que según nos contaba Rubén Darío, no participan de esta ola de progreso y bienestar que está influyéndose por todo el país. Hay gente que está excluida ahí, hay gente que no está en este proyecto, y la democracia, por ejemplo, no está muy de moda. Hay una vigilancia social muy grande en las redes, muy grande, y en todo, ¿no? Entonces, de lo que se ve y de lo que no se ve. Pero también hay mucha gente que dice que ese costo están dispuestos a pagarlo por el orden y por la sensación de rumbo que en este momento tienen, que es importantísimo para pueblos que sintieron que estuvieron a la deriva mucho tiempo o bajo una enorme dictadura mucho tiempo. No es que esta sea la más abierta. Total, esta pregunta es multifacética. Y eso depende de donde usted esté. Si usted está en el ala de los musulmanes, pues mal. Si usted está en el ala de la apertura de un pluralismo político como el que se presentaba en la plaza de Tajarir, eso no fue lo que pasó. No quiere decir que eso no sea eso lo que pase. 10 años después de un proceso tan grande como la primavera, son todavía un tiempo muy pequeño para medir las verdaderas consecuencias de lo que pasó en el 2011, el 25 de febrero. Si usted necesita empleo, orden, está en la jugada. Si usted quiere empoderarse de un legado, de un proyecto nacional gigantesco, está en la jugada. Es muy difícil en un país como Egipto que una propuesta incluya a todo el mundo, y normalmente se excluyen, incluso se atacan. Entonces, si la propuesta es musulmana, pues va contra el otro combo. Si la propuesta es del otro combo, va contra los musulmanes. Así que
Así las cosas, es difícil hacer afirmaciones tajantes, generales, rotundas sobre lo que pasó 10 años después de la primavera. El sabor es muy distinto, la sensación es muy distinta, pero como la historia de Egipto es tan larga y ellos han visto ir y venir todos los órdenes históricos, imagínate, los romanos, Alejandro Magno, ellos han visto entrar y salir a todo el mundo, los ingleses y los franceses también ya se fueron, los soviéticos que estuvieron con ellos a la hora del lago Nasser y a la hora de la gran presa de Asuán, y en cuyas orillas hay un monumento de gratitud por la presencia soviética. También los soviéticos se fueron porque la Unión Soviética se disolvió. Entonces, ellos ahora pues han visto tantos órdenes históricos, han sido el corazón de tantos órdenes mundiales, desde el panarabismo, la nacionalización del Canal del Suez. El Canal del Suez es una de sus entradas más grandes porque acuérdate que en el mundo hay 2 canales, Panamá y Suez. Entonces usted tiene que pasar por ahí, o si no le toca hacer la magallanada esa de irse hasta Sudáfrica, y eso son como 14, 15 días más de navegación. Usted tiene que pasar por el Suez. Entonces el Suez es tan importante ahí, tan importante, el Suez y el turismo. El turismo es fundamental para los egipcios y en esa medida la estabilidad, el orden y la calma son fundamentales para que el país pueda sobrevivir del turismo, porque la fascinación que siguen produciendo le sigue dando de comer. Alrededor del turismo está montada tanta cosa, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes tienen que ver con el turismo. Entonces, en la medida en que el turismo vuelva, ellos podrán seguir viviendo y podrán seguir viviendo con sus nuevos planes y esperanzas. Hay de todas maneras una esperanza y una proyección de futuro que es más de lo que muchos países tienen en este momento. Las voces de la primavera están plasmadas en los grafitis que se venden en los libros que encuentra uno cuando va por las bibliotecas de la salida del barrio copto. Ahí están, en las paredes están lo que dijeron, los grafitis de las mujeres y los grafitis de los jóvenes de la plaza, están ahí, en los libros. En la política no parecería por ahora, eso no quiere decir que haya sido en vano, quiere decir que fui a otro país completamente diferente al que fui hace 10 años. Y el de hace 10 años era bastante distinto al país donde yo había ido hacía por lo menos 6 o 7 años. Quiere decir que cada vez que uno va a un Egipto distinto, que llegue en otro momento, en otro tiempo de su historia, que el tiempo de los egipcios es tan largo que medir un instante es como medir una brizna de un copo de nieve en una gran nevada. El tiempo de los egipcios es distinto. La inmediatez para ellos no tiene mayor significado porque lo suyo es la inmortalidad y la permanencia. Esto es apenas lo que percibí y vi en este viaje 10 años después, que no me permite hacer afirmaciones tajantes, sino solo impresiones que trato de aclarar después de la fascinación y el hipnotismo que siempre produce ir a Egipto, de la hospitalidad de su gente, de los amigos, de su maravilla y de todo lo que significa la gran oportunidad en la vida de haber vuelto a Egipto 10 años después. Entonces, desde los espacios de Saqqara, de las pirámides a las que teme el tiempo, de Alejandría la maravillosa, de Luxor, de Karnak, de toda esta maravilla vista de los viajeros, de los amigos, de los que sueñan, de los que oyen, de las palabras, de las catacumbas, de Isis y de Osiris y de Anubis y del Valle de los Reyes y de las tumbas y de las civilizaciones y de Tutmosis y de Hatshepsut y de todas las maravillas infinitas de lo visto, lo imaginado, lo que falta por ver y todo ese misterio, simbolismo, fascinación y maravilla que significa ir y hablar de Egipto,
En la narración, Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.